Nos acompaña Úrsula Camba y nos da muchísimo gusto recibirte. ¿Cómo están, chicos? En esta mañana para que nos platiques, nos cuentes a tu modo, como siempre, tan particular, de la historia de una de las edificaciones pues más importantes que podemos encontrar en la Ciudad de México, ¿no, Úrsula? Sí, fíjate que qué bueno que empiezas por este tema, porque tendemos a pensar que el AGN es Lecumberri. Ajá. Una cosa es la historia del edificio, Claro, y otra cosa es la historia del archivo. Es decir, el archivo empieza como un esfuerzo de un virrey, que es el virrey Revillagigedo, a finales del 18, de juntar toda la documentación que hay sobre el gobierno de Nueva España, que estaba un poco como desperdigada por aquí y por allá, y de hacer como una concentración. Sí. Entonces, está por un lado ese, que es el acervo, es decir, los documentos que resguarda el edificio, y la otra es el edificio. El edificio tiene una triste historia, como casi todos sabemos, que se construye como una penitenciaría en el Porfiriato, a finales del Porfiriato, se inaugura en 1900 y alberga después un montón de presos famosos, Siqueiros, y además se graban ahí escenas muy famosas, como por ejemplo la del torito, cuando lo meten Claro, al bote, ¿no? claro. Entonces, Sí. Torito, el torito es inocente, bueno, se graba ahí, ¿no? Entonces hay una parte donde es la historia del edificio que es muy triste, porque además ahí llevan y a traición matan a Madero y a Pino Suárez en la Revolución, que es, digamos, como lo que marca el inicio de la Revolución, pero el archivo en sí, que es realmente espectacular porque es enorme, comienza en esto que les digo, en el siglo XVIII, conforme va avanzando el siglo XIX se van incorporando como nuevas colecciones al archivo, pero es tan grande que ya no cabe, estaba en Palacio Nacional, ya no cabe en Palacio Nacional. ¿Dónde lo ponemos? Entonces empiezan, pues vamos a poner una parte en lo que ahora es el Munal, pero claro, también hay que pensar que no se nos ocurre que esos documentos pesan, que kilómetros de documentos pesan, entonces no los puedes poner en cualquier lado. Otra parte se pone en lo que es el Palacio Postal, pero tampoco alcanza a albergar tantos documentos. Entonces después se piensa como mucha gente quiere tirar Lecumberri cuando ya no deja de ser penitenciaría en 1977, y alguien dice, ¿por qué no lo utilizamos como archivo? Y entonces todas las colecciones se juntan y se logran llevar a este lugar que es inmenso. Si alguna vez lo han visitado, es lo que llaman un panopticon, que es una torre en el centro, con forma como de estrella. Y entonces los documentos se acomodan por pasillos, de alguna manera, vamos a llamarle, temáticos. Okay. Y tiene documentos increíbles desde firmados por Hernán Cortés hasta toda la administración de Felipe Calderón. ¿Qué tipo de documentos, de forma tal vez un poco más específica, podemos encontrar en el archivo? ¿O cuáles son los documentos que se seleccionan para que puedan estar en este archivo? Es impresionante lo que hay. Digamos, hay todo lo que es administración de gobierno de Nueva España, es decir, panaderías, hospitales, Inquisición, el ramo de indios, el ramo de tierras, criminal, todo eso, digamos, del aspecto novohispano. Okay. Y después están, por ejemplo, las constituciones de Cádiz, la del 24, la del 57, la de 17, una colección de banderas, hay una colección enorme de mapas, como 10,000, hay códices, hay fotografías, la colección de los hermanos Mayo. Es decir, no nada más es papel, es una inmensidad. Es un tesoro. Es un tesoro, y es bien importante que la gente sepa que existe, la gente no sabe de pronto que es el Archivo General de la Nación, porque eso resguarda la memoria de México. Por eso es tan importante tener estos tipos de, pues no sé, de documentos, de piezas, de cosas que cuentan nuestra historia, porque sin ellas entonces, ¿qué pasaría, Úrsula? Se desvanecería, Imagínate, ¿no? un pueblo sin memoria. Claro. Un pueblo que no puede mirarse a sí mismo, que no puede encontrarse en el pasado, que no puede encontrar que sus no sabe de huellas, dónde sus viene. vestigios, que no sabe de dónde viene. Es como una desintegración de la identidad. Claro. Por eso es tan importante este esfuerzo de tener tantos documentos en un solo lugar, porque es gigantesco el archivo. Hay muchos archivos en México, pero ese es el más grande de todos. Úrsula, ¿y se puede tener como ciudadano normal acceso al archivo general? Qué bueno que lo preguntas. Es difícil porque necesitas tramitar una credencial. Me entregas una especie como de carta de motivos, y es muy interesante porque tú vas como investigador, llevas tu carta de la universidad en la que trabajes, qué sé yo, y te puedes encontrar gente que viene a buscar un título antiquísimo Del de año tierras. La Canica. Ajá.
que viene porque hay un pleito de tierras en su pueblo y entonces van a buscar en el AGN, en el ramo de tierras, donde dice que ese terreno era suyo o de un antepasado, etcétera. Te encuentras, por ejemplo, los mormones que hacen muchísimas genealogías. Ahí está el archivo de genealogía. Si ustedes quieren buscar algún ancestro, el lugar es el AGN. De plano. Entonces piden, ¿no? Van y preguntan, o sea, yo quiero buscar a mi chosno, no sé qué. Sí. Entregan una carta de motivos, les dan una credencial y entonces pueden ingresar y pueden consultar los documentos. ¿Te imaginas la experiencia que ha de ser? Porque ahora estamos bien acostumbrados a buscarlo en una computadora y es fácil. Pero toda la sistematización que debe haber dentro del archivo para que puedas encontrar un detalle en específico. Es una aguja en un pajar, sí. De pronto sí uno se siente perdido, pero sí es una experiencia maravillosa realmente tener esa memoria resguardada. Úrsula, muchísimas gracias por acompañarnos.